Dios les bendiga en este día. Aquí estoy nuevamente para compartir la palabra de Dios. He estado orando y le he estado pidiendo al Señor que sea Él poniendo palabra en mi boca. Y hoy quisiera hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por qué es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Y quisiera leer un texto donde dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí podemos ver que nos dice que la palabra de Dios es una palabra viva y una palabra eficaz, una palabra que no falla. Una palabra viva, primeramente, así como usted y yo estamos vivos, podemos movernos, podemos hacer muchas cosas, así como una planta crece, da frutos, asimismo la palabra de Dios es una palabra viva que da frutos, una palabra que si nosotros ponemos por obra en nuestras vidas podemos ver los frutos, podemos ver los cambios, porque no es cualquier palabra, es palabra de Dios, una palabra que penetra hasta el alma, dice aquí el texto, una palabra que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, una palabra preciosa, una palabra que nos anima, una palabra que nos fortalece, una palabra también que muchas veces nos confronta también con nuestra condición. Esa es esta palabra. Es por eso que es importante que nosotros leamos esta palabra. Esta palabra es una palabra escrita por el Dios mismo del cielo, por el Dios vivo, una palabra que tiene poder. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos ver que dice que esta palabra fue inspirada por el Dios del cielo, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para ser hombres perfectos, dice, hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Pero es por medio de esta palabra. Esta palabra nos enseña muchas cosas, nos enseña cómo conducirnos por esta vida, por este camino, por este mundo donde está ahorita mismo reinando el pecado, la oscuridad. Esta palabra es como una antorcha encendida que nos ayudará a seguir el camino que Dios quiere que caminemos en estos tiempos. Pero es por medio de esta palabra, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados, podemos ser fácilmente distraídos por cualquier cosa y creer en cualquier cosa. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, primeramente pidiéndole la sabiduría al Señor, el entendimiento, porque el entendimiento y la sabiduría vienen de Dios, nosotros podemos entender esta palabra. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es quien viene a morar en nuestros corazones, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Entonces, como les decía, esta palabra nos enseña por dónde debemos caminar. Esta palabra es como un GPS, así cuando no conocemos una dirección, ponemos el GPS y Él nos enseña por dónde tenemos que caminar. Asimismo es la palabra de Dios, nos enseña las sendas del Señor, nos enseña el camino, que nos dice en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero es por medio de esta palabra que nosotros podemos conducirnos, porque esta palabra es de Dios. Y aquí podemos, como dije en el video anterior, conocer a Dios, conocer a Cristo y qué es lo que quiere que hagamos para agradarlo. Pero es importante que nosotros escuchemos esa palabra de Dios también para que sepamos por dónde vamos a ir y para que nuestra fe también crezca, porque si nosotros no
escudriñamos esta palabra, nosotros no oímos palabra de Dios, nuestra fe no puede crecer. Quizá nuestra fe va a estar fundada en otras cosas porque el hombre fue creado para tener fe en algo. Entonces, cuando nosotros no ponemos nuestra fe, no buscamos a Dios, vamos a creer en cualquier cosa. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque si no, vamos a ser fácilmente engañados. Quizá alguien nos va a venir a hablar y nos va a venir quizá a decir también palabra de Dios, pero nosotros no sabemos si realmente nos estará diciendo la verdad o qué es lo que nos estará hablando. Es por eso que Dios quiere que cada uno de nosotros busquemos también escudriñar la palabra, porque allá afuera en el mundo hay tanto engaño, tanta mentira. Siempre uno puede testificar de uno mismo. Yo podría decir que yo creía en tantas cosas. Recuerdo que una vez estaba mal y estaba desesperada y bueno, a veces da hasta vergüenza contar estas cosas, pero bueno, uno está en Cristo ahora, ya eso ya pasó, pero yo les comparto para que quizá alguien se identifica conmigo. En una ocasión me fui donde una señora que supuestamente leía las cartas y ahí yo me puse que para que ella me lea las cartas y en vez de ella ayudarme más me robó mi dinero. Era puro engaño. Entonces cuando uno no tiene la palabra de Dios, uno es engañado fácilmente. También recuerdo en una ocasión que me encontré un anillo y se veía muy bonito y yo dije, ay, este anillo tan bonito. Este anillo me va a dar suerte. Y recuerdo que me puse ese anillo y lo guardaba y que decía yo que me va a dar suerte, pero en realidad no había ningún cambio y estaba haciendo las cosas así, me iba igual de mal. Pero ¿por qué? Porque no leía la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No es que si yo me encuentro algo de la suerte o que si el horóscopo, que esas cosas, porque yo creía mucho en eso y ahora me doy cuenta que no, que yo tengo que depender de la palabra de Dios, porque si no voy a ser engañada fácilmente y voy a poner mi fe en cualquier cosa. Y así recuerdo que yo me encontré ese anillo y bueno, pues ya el anillo de la suerte, y qué suerte no, sino más bien era que yo estaba haciendo malas cosas y era todo lo que yo estaba viviendo era a causa de mi pecado, a causa de lo que yo estaba sembrando. Porque eso me dice la palabra de Dios. Porque así como cuando uno siembra tomates, va a cosechar tomates. Si uno siembra lentejas, pues va a cosechar lentejas. Asimismo, si uno siembra en el mal, pues ¿qué va a conseguir? Lo mismo el mal. Y eso es lo que yo no entendía, pero cuando vine al camino de Cristo entendí todo eso. Entendí que tenía que dejarme llevar de la palabra de Dios para no ser engañada. También hay un texto en Juan 8:31 dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Esta es la verdad. Esta es la verdad que nos va a hacer libre de tanto engaño, como le dije, de tanta mentira, de creer en cualquier cosa, de poner nuestra fe en cualquier cosa y no en el Dios del cielo, en el Dios eterno. Entonces, por eso yo quería compartir esto, quería compartir las experiencias acerca de la palabra de Dios, que es una palabra de verdad, que todo lo que dice aquí se cumple. Aún este libro, esta Biblia, esta palabra es un libro profético. Ahí podemos ver todo lo que está pasando en este mundo. Ahora mismo todo lo que está pasando, ya todo está escrito. Ya todo está aquí en esta palabra. Por eso Dios quiere que leamos esta palabra. Él quiere darnos entendimiento. En el libro de Santiago dice, el que esté con falta de sabiduría, pídale al Señor, que lo sabe dar abundantemente, pero que no dudemos, que pidamos con fe y el Señor nos va a dar la fe.
Porque el Señor, como dije antes, el Señor es un Dios bueno y maravilloso que nos quiere dar sabiduría para que sepamos bien cómo conducirnos en esta vida, cómo conducirnos en este mundo lleno de oscuridad. Miremos lo que dice segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como antorchas, como una antorcha en su lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios nos dice que estemos atentos a esta palabra profética, dice, y más segura. Atentos como una antorcha en lugar oscuro. Miren cuán importante es leer la palabra de Dios. Ahora mismo están pasando muchas cosas, se escucha del nuevo orden mundial y ya todo esto, eso está escrito en esta palabra. Entonces Dios quiere que la leamos, que la tratemos de leer y no solo eso, también de vivirla. Eso es lo más importante, porque lo que más cuesta es vivir esta palabra, porque cualquiera puede hablar esta palabra y no ser hacedor de esta palabra, pero lo que el Señor quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y yo no digo que yo me creo la más espiritual ni nada, porque como yo dije antes, este camino es un camino de perseverancia, un camino de depender de Dios, porque si yo me pongo a depender de mí misma, yo no voy a poder. Yo no voy a poder, ¿por qué? Porque tengo tantas debilidades, tengo tantos defectos. Entonces es por eso que yo cada día necesitamos pedir al Señor que nos ayude y nos fortalezca para poder hacer el bien, para poder caminar por el bien y para no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si uno se descuida, a mí me ha pasado que si yo me descuida de la oración, la lectura, pues empiezo a actuar de una manera que al Señor no le agrada. Y eso no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que seamos hacedores también de la palabra, que vivamos esa palabra. Pero es con la ayuda de Él, con su Espíritu Santo. Es por eso que yo les digo que en este día que si no entienden la palabra, que quizá como yo estaba un día tratando de entender la palabra y no la entendía, que le pida al Señor sabiduría y Él se la va a dar. Él le va a poner personas que estén ahí para ayudarle, pero si usted lo pide con el corazón, el Señor sabe cuando nosotros le pedimos las cosas de verdad y Él mismo se encarga de ponernos personas, de ponernos el lugar exacto para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos vivir esta palabra. Y no es que vamos a venir a Cristo y ya todo va a ser perfecto. No, Dios nos va a ir, dice la palabra, nos va a ir perfeccionando día a día. Día a día este camino es de día a día. Él nos va a ir perfeccionando y nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor de que Él será nuestro ayudador. Así les digo, esta palabra es una palabra poderosa. Quisiera contarles un pequeño testimonio. En una ocasión, cuando yo empecé a ir a la iglesia, a buscar de Dios, había un señor que estaba mal y bueno, nosotros le fuimos a visitar con una hermana que es muy entregada, una hermana de buen testimonio, con mi pastora, una mujer también de buen testimonio, que yo puedo ver el amor de Dios en ellas. Bueno, nos fuimos hasta allá y su casa de aquel varón estaba llena de chinches. No sé si, bueno, allá en otros lados los chinches son como unos bichos que entran en la cama, que entran en los sofás, así, se meten y se reproducen y es muy difícil de sacarlos. Bueno, recuerdo que fuimos allá, nos sentamos y recuerdo que aquella vez sentí que me empezaron a picar los chinches y bueno, nosotros fuimos a hablar la palabra de Dios aquella vez. Y bueno, a mí me estaban picando los chinches y ya salimos después de ahí, después de compartir la palabra, de adorar al Señor. Recuerdo que le dije a aquella hermana, esa hermana entregada, le dije, hermana, me están picando los chinches y ahora.
Y me recuerdo que ella me dijo unos textos del Salmo 91 que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Y entonces ese texto se me quedó en mi cabeza, porque es un texto del Salmo 91 de la Biblia. Y recuerdo que fui a la casa y yo soy un poco alérgica, pues, estaba hecho ronchas. Y recuerdo que me fui a la casa y cogí mi ropa que estaba puesta y la puse en una bolsa. La puse en una bolsa y la puse ahí en la ropa sucia. Pero de repente era como que el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿no tienes fe? Y me recordé de esa palabra que dice, ninguna plaga tocará tu morada. Y era redarguyéndome y era Dios mismo que me estaba hablando ese momento. Y le dije, Señor, tienes razón. Si tú dices que ninguna plaga tocará tu morada y yo te estoy sirviendo, entonces es así. Agarré aquella ropa y la saqué de la bolsa y la puse ahí. Y la verdad que nunca me siguieron, quizá ese momento me picaron los chinches aquella vez, pero ya después nunca siguieron, nunca se esparcieron por mi casa. ¿Por qué? Porque decidí creer en esa palabra, decidí creer en esa palabra, decidí creer en Dios. Y ahí me di cuenta que aún en lo más pequeño el Señor se quiere glorificar cuando nosotros creemos en esta palabra. Esa es la palabra de Dios, que Dios se quiere glorificar en todo, aún en lo más pequeño, aunque nosotros digamos, no, sí, Dios quiere estar presente en nuestras vidas, aún en lo más pequeño. Él quiere que le tomemos en cuenta para todo en nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, que estamos nosotros pasando estos momentos, Dios quiere que le contemos todo y que confiemos en Él, como dije anteriormente. Si usted está quizá desesperado, atemorizado, es bueno ir de rodillas y hablar con el Señor y decirle todo lo que nos está pasando, aún lo más íntimo, porque el Señor nos entiende, porque su palabra dice que Jesucristo es nuestro intercesor, que Él es nuestro abogado, Él está ahí para interceder por nosotros ante el Padre. Eso es lo que nos dice la palabra y eso es lo lindo cuando nosotros leemos la palabra, podemos creer y conocerlo más al Señor. Por eso yo les animo nuevamente a que busquemos más de la palabra y leamos y le pidamos, como dije antes, el entendimiento al Señor. Porque el Señor, como dije también antes, no tiene favoritos. Porque si uno le busca de verdad, Él da entendimiento, Él da sabiduría. Pero es importante que vayamos y le pidamos y le reconozcamos a Él para no ser engañados, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y hay muchos engañadores que aún vienen en el nombre del Señor y engañan a la gente. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no escudriñan la palabra. Entonces el Señor mismo quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros y que nosotros también le creamos por medio de su palabra y lo conozcamos para que nadie nos venga a engañar. Asimismo a nuestros hijos enseñarles desde pequeñitos la verdad del Señor para que cuando ellos crezcan no se pierdan, porque en un proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, instruye al niño, no dice instruye. Nosotros que tenemos hijos, tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeñitos para que ellos crezcan fortalecidos en la fe y para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios, porque cuando ya están más grandes eso es difícil, es más difícil, pero ya cuando nosotros sembramos esa semilla de la palabra en nuestros hijos, veremos los frutos. Y aunque quizá pasen situaciones, todo, pero vamos a tener esa seguridad de que nosotros hemos sembrado y que Dios hará crecer ese fruto a su tiempo. Bueno, pues eso es todo lo que le quería compartir, dándole siempre la gloria y la honra al Señor, que escudriñemos la palabra y que esta palabra es que nos puede dar fortaleza. Hay muchos salmos, hay muchos textos que nos dicen tantas cosas. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos y cada uno de ustedes. Saludos allá, mi gente allá en San Juan Bosco.
siempre me acuerdo, el Señor siempre me pone en mi mente a mi pueblo, a mi gente, y cuando doblo mis rodillas, pues siempre estoy pidiendo por todos y cada uno de ustedes. Doy gracias por sus oraciones también. Que Dios me los guarde y hasta otra oportunidad.